Vete, papá. Mi novia no te quiere aquí. Escuché claramente frente a todos, en el salón de la boda. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo el eco de esas palabras helaba el aire, mientras alrededor las conversaciones disminuían y los vasos quedaban suspendidos en mitad del brindis. Sabía que esa frase no se me iba a olvidar nunca, ni siquiera cuando las luces del salón parpadearan por última vez esa noche. No respondí. No alcé la voz ni hice gesto alguno. Solo apreté el bastón y solté, sin mirar a nadie, la copa de vino medio llena sobre la mesa. El ruido de los cubiertos se detuvo, y el silencio que siguió fue casi tan fuerte como el insulto mismo. Unos pocos invitados bajaron la mirada, otros fingían no escuchar, pero no pasó desapercibido para nadie. Yo, Ezequiel de Zacatecas, con 79 años en la espalda y una vida entera defendiendo a mi familia y su nombre, sentí por primera vez que era un extraño en mi propia historia. Julián, mi único hijo, evitó mi mirada, ocupado en sujetar la mano de Claudia, su recién esposa, quien sonreía satisfecha con la escena. Las luces del salón, tantas veces testigos de risas y música en mi familia, ahora aumentaban el vacío. Respiré hondo. El perfume caro de flores y alcohol se mezclaba con el amargo sabor de la traición en mi lengua. Recordé cómo ese mismo salón me había visto bailar con mi difunta esposa años atrás. El contraste dolía más que cualquier otra cosa que pudieran haber dicho. Un invitado tosió, incómodo, y los murmullos comenzaron a estirarse por las mesas, buscando entender o criticar lo que acababa de pasar. El maître me ofreció una servilleta como si quisiera ayudar de algún modo. La acepté con un leve asentimiento, agradecido por el discreto gesto de amabilidad en medio de la tempestad pública. Miré de reojo la copa de vino abandonada, la señal de todo lo que se rompía esa noche. Una pequeña mancha roja quedó marcando el mantel, justo frente a donde yo había estado sentado. Apreté el bastón y me enderecé, sintiendo la mirada de Matilde, mi vecina de toda la vida, quien sin decir palabra me acompañaba con sus ojos llenos de comprensión. Avancé hacia la salida, sintiendo el temblor discreto de mis piernas y el peso de todos los años recientes acumulándose de pronto en mis hombros. No era el frío de la noche lo que me hacía estremecer, sino el saber que Julián, mi hijo, elegido entre todos para recibir mi confianza y mis recuerdos, había decidido que yo sobraba en el mejor día de su vida. Al pasar junto a Claudia, su sonrisa se volvió aún más amplia y me susurró sin ocultar el tono: «Es lo mejor para todos, don Ezequiel». No respondí. Apreté los labios y seguí caminando. El portón se abrió delante de mí. El ruido seco de la bisagra rompió el silencio brevemente. Afuera, la brisa de Zacatecas trajo consigo el olor a tierra húmeda y rosas recién cortadas, recordándome que aún existía un mundo más allá de esa fiesta. Tomé aire despacio y caminé hacia la calle, oyendo a mis espaldas cómo la música volvía, como si nada hubiese ocurrido. Vi de reojo mi reflejo en los cristales de una ventana, el traje oscuro impecable, aunque mis hombros parecieran pesar 1 tonelada. Noté la arruga nueva en la frente, el cabello canoso perfectamente peinado y los ojos todavía firmes, sin lágrimas. Estaba solo, pero no derrotado. El bastón me acompañó en ese andar lento, cada paso hacía crujir el suelo y el silencio de la noche caía pesado. No iba a permitir que la indignidad de esa escena se grabara en mi vida sin respuesta. Ya alejado, el bullicio de la boda apenas era un murmullo distante. Discretamente saqué el pequeño reloj de bolsillo que me acompañaba desde la juventud. La aguja marcando el momento exacto de la ruptura. El tiempo no se detuvo, pero sí cambió para siempre en ese instante. Los faroles de la calle alumbraban mi camino de regreso a la hacienda, el mismo camino que tantas veces recorrí acompañado por mi familia, ahora únicamente con mi sombra y el eco de las palabras de mi hijo.
No eres bienvenido, resonaba en mi interior. La memoria me llevó a los años en que Julián era un niño, corriendo entre las mesas de la hacienda, persiguiendo a los perros, riéndose con Claudia cuando aún era apenas una invitada más. Cuánto había cambiado todo, pensé, y sin embargo la esencia de mi hogar seguía ahí, aguardando por mí en el silencio oscuro de la noche zacatecana. Recordé la risa de mi esposa y sentí como su ausencia pesaba más fuerte bajo aquella luna que parecía observarlo todo desde lejos. No era solo un insulto lo que recibí esa noche, era la fractura de todo lo que creía seguro. Al llegar al portón principal de la hacienda, el farol titilaba y arrojaba sombras largas sobre el camino de grava. Las llaves tintinearon suavemente en mi mano. Entré despacio, cerrando a mis espaldas, asegurándome de que nada ni nadie me siguiera desde ese mundo festivo al que ya no pertenecía. El aire adentro olía a madera y a los recuerdos guardados en cada rincón. Acomodé mi bastón junto al perchero, colgué el saco oscuro y me detuve un momento en el umbral, oyendo el eco de mi propia respiración en el viejo corredor. Subí las escaleras sin prisas, cuidando cada paso en la penumbra. Con cada escalón, el dolor en mis piernas se mezclaba con la determinación de no ceder ante el desprecio. Sabía que esa noche marcaría el inicio de otra etapa, de un ciclo donde la dignidad iba a valer más que la costumbre de callar. Mis dedos acariciaron la baranda, encontrando la familiaridad en la textura rugosa de la madera, el recuerdo de tantas manos pasadas, el peso generacional de lo que ahora parecía resquebrajarse. Al abrir la puerta de mi dormitorio, la oscuridad me recibió como un refugio. Me senté al borde de la cama, respirando hondo, dejando que la tensión se disolviera poco a poco con cada exhalación. Encima del buró, la foto de mi esposa me miraba con esa tranquilidad que siempre me supo entregar, aún en la distancia. El reloj de mesa, con su tic-tac pausado, marcaba el paso incierto de esa noche que no terminaba nunca. Escuché lejanos los fuegos artificiales de la boda, pequeños estallidos felices, incapaces de alcanzar el dolor de mi cuarto. El silencio era profundo, protector. No lloré. Alcé la vista y observé una carta antigua, guardada en el cajón privado desde años atrás. Era de Julián, escrita cuando era niño, llena de palabras torpes pero sinceras. La abrí con cuidado. El papel crujió entre mis dedos. Sus líneas infantiles decían: «Te quiero, papá. Gracias por cuidarme siempre». Apreté el papel contra el pecho, preguntándome en qué momento, en qué giro del destino, se había perdido ese niño en el adulto que acababa de humillarme frente a todos. Un murmullo leve, el viento contra los cristales, me hizo volver al presente. Acomodé la carta bajo mi almohada, como si guardar ese fragmento de amor antiguo pudiera protegerme de la traición del presente. Apagué la lámpara, dejando solo la penumbra y el brillo plateado de la luna, entrando tímido por las cortinas. No tenía respuestas inmediatas, solo el peso de una decisión que se iba gestando en el silencio de la noche. Esas palabras, «Vete, papá», seguían vibrando en el aire, sin encontrar aún su desenlace. Me recosté, escuchando los sonidos de la hacienda. El crujido distante de la madera, el ulular de un búho solitario, el lento latido del reloj de pared en el pasillo. Dejé que la mente navegara entre memoria y futuro, aferrado a una certeza, a pesar del dolor y la vergüenza. No iba a permitir que me arrebataran la última dignidad que me pertenecía. Esa noche, la promesa era silenciosa, pero inquebrantable. Algo, sin duda, iba a cambiar muy pronto. La madrugada en Zacatecas siempre ha tenido ese aire frío y denso que se cuela por las rendijas de las ventanas. Esa noche, el insomnio fue mi único compañero. Me levanté y recorrí el dormitorio despacio,
las pantuflas arrastrando sobre la duela antigua. Encendí la luz tenue del buró que apenas iluminaba la foto de mi esposa y las arrugas profundas de mis manos. El silencio lo llenaba todo, pesando más que el cansancio. Afuera, el viento silbaba entre los rosales. Sentí en el pecho ese vacío que solo dejan las palabras dolorosas. La frase de Julián se repetía como eco en cada rincón. Caminé hasta el pequeño escritorio donde guardo los recuerdos más íntimos. Saqué una caja de madera oscura, la abrí y encontré papeles viejos, actas, recibos, cartas. Buscaba tal vez algo de sentido, la prueba de que los años juntos habían valido la pena. Mi vista se posó en una carta doblada con cuidado. La reconocí enseguida por la letra infantil. La desdoblé despacio, temiendo que el papel frágil terminara por romperse. Era una carta de Julián, escrita cuando tenía apenas 7 años. Te quiero mucho, papá. No quiero que nadie te falte nunca al respeto, rezaba en tintas desiguales. Sonreí con nostalgia. El dolor se mezclaba con ternura, como si el niño que fue aún pudiera protegerme del adulto que era hoy. Guardé silencio, acariciando esa hoja, dejándome llevar al pasado. Al fondo, los fuegos artificiales de la boda tronaban como recordatorio de la celebración ajena. Me acerqué a la ventana, apartando apenas la cortina. Los destellos de luz coloreaban el cielo negro. Las risas se filtraban desde las casas vecinas. Era otra realidad, una que me había dejado fuera con una sola orden. Bajé la mirada hacia el jardín y recordé las noches en las que Julián y yo armábamos tiendas de campaña junto al viejo pozo, riendo bajo las estrellas. Todo parecía tan lejano ahora. Un zumbido suave irrumpió la quietud. El teléfono móvil vibraba sobre la mesa, iluminando con pantalla azul la penumbra. Tomé el aparato, viendo el número desconocido. Dudé en contestar. La desconfianza ya anidaba en mí. Al final, dejé que la llamada se perdiera sin responder. Tal vez era un error, o quizás el principio de la siguiente tormenta. Guardé el móvil, escuchando el latido pausado de mi corazón, firme pero cansado. Me senté al borde de la cama y tomé la foto de mi esposa entre las manos. Sus ojos parecían comprenderlo todo. Su sonrisa permanecía intacta pese a los años, como si fuera capaz de ofrecerme consuelo desde el otro lado. «No dejes que te humillen así, Ezequiel», resonó su voz en mi mente, suave y firme, como cuando estaba viva. Cerré los ojos y repetí su consejo para convencerme de que aún tenía fuerzas suficientes para enfrentar lo que viniera. Las sombras bailaban por las paredes, al ritmo del leve parpadeo que lanzaba el farol exterior al entrar por la balconera. Las motas de polvo suspendidas parecían luciérnagas atrapadas, moviéndose lentas, ajenas a mi desvelo. Volví al armario, donde la caja metálica de documentos legales esperaba oculta entre mantas. Sentí su peso y lo apoyé sobre la mesa sin abrirla aún. Tenía la certeza de que pronto tendría que recurrir a esos papeles. Un leve crujido me sacó de mis pensamientos. Me asomé por la puerta, atento a cualquier movimiento extraño en la casa, pero fue solo el bamboleo de una rama contra la ventana del pasillo. La hacienda, tan imponente durante el día, se volvía un refugio vulnerable en la madrugada. Apreté el puño un instante. No era miedo, era simplemente la soledad asomando su rostro entre los recuerdos. Regresé junto a la cama y esta vez, sí, abrí la caja legal. El perfume antiguo del papel me envolvió. Allí estaban los testamentos previos, papeles de compra-venta, viejas escrituras, reliquias de una vida entera puesta en letras. Recorrí con los dedos los nombres, las fechas. Mi propio nombre, Ezequiel, aparecía una y otra vez como garante de todo. Pensé en la responsabilidad que sentía y en cómo, pese a todo, seguía creyendo en proteger ese legado. El sueño se hacía esquivo. Afuera, la noche avanzaba despacio.
Sentí el impulso de escribir algo, pero al tomar el bolígrafo, las palabras no fluyeron. Me limité a escribir la fecha en una pequeña hoja y la frase: «Hoy acaba una historia, mañana empieza otra». Lo doblé y lo guardé entre los documentos, como quien deja un mensaje en una botella para el futuro. Pensé en Matilde, mi vecina, la única que me sostuvo la mirada en la boda. Imaginé que sabría, sin pedir explicación, cómo dolía lo sucedido. No quise llamarla, respeté el silencio de su casa. Sin embargo, me reconfortaba saber que aún contaba con una presencia fiable cerca. El reloj de pared dio 3 campanadas suaves. Comencé a sentir el cuerpo pesado y me recosté, dejando la caja bajo la cama, protegida contra la tormenta que intuía se avecinaba. Apagué la lámpara y me perdí en el silencio espeso, entre aquel aroma a madera y recuerdos. Me prometí que, pasara lo que pasara al día siguiente, mi dignidad no sería pisoteada una segunda vez. Cerré los ojos despacio, apretando la carta infantil contra el pecho. ¿En quién podía confiar ahora? Afuera, el mundo seguía celebrando, sin sospechar que para mí esa había sido la noche más larga de mi vida. Al día siguiente me levanté temprano, apenas unas horas después de aquella larga noche sin descanso. La luz filtrada a través de las cortinas era débil, pero suficiente para revelar el orden austero de mi habitación. El aroma tenue a café recién hecho llegó desde la cocina, pero no bajé enseguida. Me tomé un instante sentado en el borde de la cama, mirando la carta que guardé debajo de la almohada, la prueba tangible de un amor antiguo que hoy parecía temblar bajo el peso de la realidad. Suspiré hondo. Mi reflejo en el espejo devolvía unos ojos algo más cansados. Bajé las escaleras despacio, sintiendo el crujir conocido de la madera bajo mis pies. En el comedor, el reloj de péndulo marcaba su ritmo constante, imperturbable ante el desorden emocional de mi vida. Coloqué una jarra de café sobre la mesa y me senté junto a la ventana. Desde ahí podía ver el portón de hierro de la hacienda, las bugambilias asomando entre los barrotes y, más allá, la silueta del pueblo apenas despierta. El aire matutino traía promesas inciertas para quienes, como yo, sabían leerlas en el silencio. Las llaves pesadas de la hacienda colgaban del viejo llavero junto a la puerta. Las observé un momento largo, notando cómo el metal reflejaba los rayos dorados del sol. Me pregunté si ese sería el último día en que estarían bajo mi cuidado. Junto a ellas, un sobre amarillento sobresalía entre papeles en la mesa. Era el testamento firmado años antes, heredado de mi padre, con mi nombre, Ezequiel, como custodio. El peso de la responsabilidad se sentía concreto, casi físico, bajo mi mano. El teléfono sonó cortando el silencio. Reconocí de inmediato la voz de Julián, ahora menos temblorosa, pero firme y cortante. «Al día siguiente quiero las llaves de la hacienda», ordenó sin rodeos. Claudia murmuraba algo en el fondo, apenas inteligible, pero con el tono frío de quien no cede. No respondí enseguida, dejé que el silencio incomodara a ambos. Finalmente contesté con un simple «lo pensaré», porque no tenía intención de discutir desde la distancia, ni de precipitar un enfrentamiento que ya se venía gestando demasiado deprisa. Minutos después, los vi llegar por el camino de grava, sus pasos apresurados resonando en la entrada. Venían acompañados de un hombre trajeado, claramente un abogado, ajeno al aire familiar de la casa. No esperaron permiso. Abrieron la verja y entraron, como quien ocupa un espacio conquistado. Me mantuve sentado, sin levantar la voz. Observé sus gestos nerviosos, la forma en que Julián evitaba mirarme directo a los ojos y cómo Claudia revisaba el entorno con una mezcla de cálculo y desdén. «Venimos por las llaves, papá», insistió Julián al cruzar la sala. El abogado intervino entonces, presentándose con nombre y papeles en mano.
Explicó con tono pulido que se preocupaban por mi bienestar y que, dada mi edad, quizás era lo mejor para todos asegurar la hacienda bajo un manejo más adecuado. No supe si reír o enfurecerme, así que opté por lo que siempre me ha servido: aguantar en silencio y observar la puesta en escena. Claudia frunció el ceño cada vez que mi respuesta no era inmediata. Hubo una breve escaramuza verbal. El abogado mencionó posibilidades legales y la palabra incapaz mental flotó en el aire, venenosa y tibia. Miré las llaves y luego a Julián y sentí un escalofrío. El niño de la carta y el adulto que hoy me enfrentaba eran dos seres distintos. Recordé el testamento sobre la mesa y lo deslicé con suavidad hacia el borde donde pudieran verlo. Este documento establece claro quién es el responsable. No soy yo quien va a romper lo que mi padre confió en mí, respondí al fin. La tensión en la sala era pesada. El abogado, viendo que sus argumentos no bastaban, se permitió una leve amenaza. Hay formas legales de resolver esto si es necesario. Claudia, sin perder el control, añadió que lo mejor era que no me resistiera, que pensara en mi salud y evitara disgustos. No respondí directamente. Tomé las llaves, las hice tintinear entre los dedos y luego las apoyé sobre la mesa sin cederlas, dejando claro que solo yo tenía ese derecho. Julián, molesto por mi postura, se alzó de la silla y comenzó a pasear por la estancia, murmurando que todo debía resolverse de una vez por todas. Sus palabras caían como piedras, sin empatía ni remordimiento. Claudia se aproximó y, bajando la voz, preguntó si realmente quería enemigos en la familia. En ese instante, el pasado y el presente chocaron dentro de mí. Vi fragmentos de todas las veces que les tendí la mano, y ahora la mano de ambos solo buscaba arrebatármelo todo. El abogado propuso resolverlo pronto, insinuando que tenían prisa y que, al día siguiente, volverían con la documentación apropiada. Yo asentí levemente, ocultando mi propia estrategia bajo un rostro sereno. Al despedirse, Julián me lanzó una última mirada. Era mezcla de desilusión y desafío. Sabía, mientras los veía cruzar el patio de azulejos, que la guerra por la dignidad de esta casa apenas comenzaba. Los observé hasta que desaparecieron tras el portón. Me quedé sentado largo rato, el timbre de sus voces aún vibrando en las paredes. Sostuve el sobre con el testamento, repasando los nombres escritos con pulso firme muchos años atrás. No era solo un papel, era el escudo frágil de todo lo que había vivido y protegido. Sobre la mesa, las llaves brillaban bajo la luz del mediodía, tentación y símbolo a la vez. No iba a entregarlas sin luchar, no mientras me quedara aliento y claridad en la mirada. El día avanzó lento, colándose por las ventanas abiertas. Decidí guardar todos los documentos y cerrar con doble llave las puertas de la hacienda, un ritual que tantas veces repetí, hoy más significativo que nunca. Bajé las persianas, recé en silencio por templanza. Afuera, el rumor del pueblo era distante, apacible, ignorante de la batalla pequeña pero decisiva que se libraba bajo este techo. Releí la carta de Julián repetidas veces, intentando entender dónde se había perdido el hijo que creí conocer. Miré las sombras alargarse en el patio, el sol descendiendo despacio. Una calma falsa precedía la nueva tormenta. Sabía que el siguiente paso no dependía de ellos, sino de mí. Me prometí que cada decisión sería tomada con la cabeza fría y la dignidad intacta. Volví al dormitorio mientras el día agonizaba por detrás de los vitrales viejos. Mañana traerá un nuevo intento, pensé, pero yo también tengo cartas que aún no han visto. Mientras la casa se sumía en la penumbra, sentí que había recuperado, aunque sea un poco, el control de mi historia. La mañana siguiente comenzó con un silencio peculiar, como si la hacienda supiera que algo estaba a punto de romperse definitivamente. Preparé café
y me senté en la sala, acompañado solo por el tic-tac insistente del reloj y la luz suave que entraba entre las cortinas claras. Sobre la mesa, el portafolios del abogado permanecía arrimado junto a los papeles que no quise revisar la noche anterior. Observé mi reflejo en la ventana, los hombros alzados en señal de alerta y el gesto cansado de mis ojos. No era temor, era la preparación silenciosa para otro asalto a mi dignidad. El portón de la hacienda chirrió anunciando que nuevamente llegaban Julián, Claudia y ese abogado extraño. No había ruido de autos ni voces elevadas, solo el seco golpeteo de los zapatos contra la loseta y el crujir de la gravilla bajo los pies. Me levanté despacio, sin apresurarme, y les abrí la puerta sin decir palabra. Se acomodaron en la sala como si fuera un trámite rutinario, pero la tensión era evidente. El abogado sacó papeles de su portafolio y los esparció sobre la mesa, llenando de palabras legales el espacio humilde de mi casa. Julián tomó la palabra con una voz que apenas temblaba. «Papá, necesitamos hablar contigo seriamente». Claudia se mantenía detrás, sensiblemente distante, hojeando papeles y alzando cejas en cada página como si buscara alguna rendija para el ataque final. El abogado comenzó su exposición. Utilizó términos fríos, calculados: administración, incapacidad, protección patrimonial. Hablaba para convencerme, pero también para dejar claro que podían actuar por la fuerza si era necesario. Me limité a escuchar. Tomé uno de los papeles y leí por encima. Nombres impresos, firmas selladas, amenazas veladas debajo de cada línea fina. Noté el detalle de su estrategia: plantear preocupación por mi salud y colocarme, con tono de compasión forzada, en el lugar de un viejo incapaz de decidir por sí mismo. Apreté los dientes y respiré hondo. La memoria de mi padre y todo el esfuerzo puesto en esta casa pasaban por mi mente. No iba a dejarles el terreno libre con un papel bonito. El abogado fue directo. Si yo no cedía, podían iniciar un proceso judicial y una firma de médicos determinaría si estaba o no mentalmente apto para ser responsable de los bienes. Claudia, con voz dulce y envenenada, sugirió que lo mejor era vender parte de la tierra rápidamente antes de que se depreciara aún más. Sentí la punzada de la traición, no solo de mi hijo, sino de esa nuera que con total frialdad analizaba el valor de cada hectárea cubierta por la memoria de mis años. Julián apeló al pasado. Recordó supuestas limitaciones de mi salud, episodios donde perdí las llaves o pedí ayuda con las cuentas. Cada uno de esos incidentes, ahora magnificados, eran la justificación para arrebatarme el control. «No quiero pelear contigo, papá, pero esto es por el bien de todos», decía sin levantar la mirada. Yo respondí con calma: «El bien de todos no se decide a la fuerza ni de un día para otro». El silencio regresó y sobrevoló la mesa con la misma densidad que una nube cargada antes de la tormenta. El ambiente se volvió aún más tenso cuando el abogado deslizó un papel y un bolígrafo frente a mí. Era una propuesta formal para ceder la administración de la hacienda a Julián y Claudia, con una promesa vaga de cuidarme en el proceso. Recorrí la hoja con la mirada. Ningún recuerdo, ningún esfuerzo de años cabía en esas palabras frías. Apreté los labios y fingí leer durante un largo minuto. Al final, con un gesto simple, empujé el documento de vuelta, intacto. El abogado irritado aclaró otra vez: «Si no lo firma hoy, iniciaremos mañana mismo el trámite legal». Su mano tembló al guardar el bolígrafo y noté una sombra de impaciencia en sus ojos, como si estuviera cansado del teatro. Claudia cruzó los brazos, insatisfecha. Julián apretó la mandíbula, ahogando la rabia. Yo mantuve mi compostura, dejando que fueran ellos quienes perdieran el control primero. Miré de reojo el teléfono fijo, sabiendo que tenía una llamada pendiente para más tarde.
Claudia insistió con cifras, argumentando que solo buscando soluciones rápidas podíamos salvar el patrimonio familiar. Recité una lista de acontecimientos pasados donde el apuro provocó errores costosos. Ninguno contestó. Dentro de mí, la determinación se afirmaba. No iba a ceder ni hoy, ni mañana, ni con amenazas. El sonido del viento entrando por las ventanas rotas del ala vieja acompañaba el silencio, como si la misma casa rechazara ese tipo de negociación. Cuando terminaron su discurso, Julián finalmente dijo lo que estaba esperando. «Regresamos mañana con una solución. Aún tienes tiempo de pensarlo». Su tono era casi un ultimátum, pero en sus ojos quedaba el rastro del hijo que alguna vez conocí. Sin contestar, me puse de pie, recogí mis papeles y dejé el portafolios del abogado sobre la mesa. Sus caras se endurecieron. No había más espacio para diálogo esa tarde. Mientras los veía marcharse por la puerta principal, sentí la presencia de mi esposa rondando cerca. «Haz lo correcto, Ezequiel», parecía decirme en el silencio de la sala. La luz del atardecer bañaba los papeles abandonados, los reflejos dorados sobre las superficies viejas. Sabía que esa escena quedaría grabada en mi memoria, no por las amenazas, sino por la tranquilidad con la que supe resistir a sus presiones. Guardé los documentos y miré por última vez la vieja fotografía de familia en la repisa. La miré fijamente, preguntándome si algún día podría perdonar a Julián y Claudia por lo que hacían, o si la herida se volvería cicatriz para siempre. Ordené los papeles en la mesa, cerré la puerta con llave y apagué la luz de la sala. En el crepúsculo, la hacienda respiraba calma, pero yo sentía que la tempestad verdadera apenas se preparaba en el horizonte. Esa noche, el aire dentro del dormitorio era más denso que nunca. El silencio se instaló apenas apagué la luz, dejando que los contornos de los muebles se recortaran apenas con la claridad pálida de la luna. Me senté junto a la cama. Sentí el crujido conocido de las tablas bajo mis pies y repasé mentalmente cada palabra y cada gesto de Julián y Claudia durante el día. La sensación de traición era un hilo frío recorriendo el pecho, difícil de esquivar, imposible de olvidar. No pude evitar mirar una y otra vez hacia la caja metálica donde guardaba los documentos importantes. Me acerqué al armario y la saqué con ambas manos. Pesaba por los años acumulados en ella tanto como por el metal mismo. Al posarla sobre la mesa, el sonido seco me hizo sobresaltar, temeroso de romper el silencio de la casa. La abrí despacio, encontrándome con papeles amarillentos. Cartas de mi padre, testamentos antiguos, escrituras. Aquella herencia de tinta y recuerdos era lo último que realmente me pertenecía. Saqué una hoja, la más reciente, el testamento que había firmado años atrás, pensando en la tranquilidad futura de mi familia. Leí las cláusulas, repasando cada nombre y cada fecha. Me pregunté si, de haberle preguntado a mi esposa, ella habría aceptado tanta confianza depositada en un solo hijo. Su imagen, muda y calmada en la fotografía sobre el buró, me acompañó mientras sostenía esos papeles y el peso de mi decisión. Cerré los ojos e intenté escuchar los ruidos nocturnos. Una rama golpeando suavemente la ventana, el goteo del grifo en el baño, el tic-tac pausado del reloj. Eran los mismos sonidos de toda la vida, pero esa noche había en ellos algo irrevocable. Respiré hondo, sintiendo que el pecho se me apretaba. Esa noche, las palabras de Julián aún zumbaban. «Papá, déjanos las llaves, es mejor para todos». Dolía escuchar su voz interiormente, inevitable recordar el momento de la boda. Acaricié la carta infantil que él me había escrito años atrás, esa donde me decía que nadie debía faltarme al respeto. Ahora era él quien rompía esa promesa de niño, un giro amargo que la vida se encargó de graficar delante de todos. La nostalgia y el dolor se mezclaron en una corriente lenta. Dejé la carta junto al testamento viejo y sentí que algo en mí se partía,
pero también que una fuerza nueva afloraba desde ese quiebre. ¿Hasta dónde llega el amor de un padre?, me pregunté al mirar mi reflejo en la ventana. Los ojos cansados, las manos temblorosas, el pulso firme en la decisión de no ceder. Recordé el consejo de mi esposa. Haz lo correcto, Ezequiel. No permitas que olviden quién eres. Encendí la luz de la mesa y busqué el teléfono fijo. La pantalla iluminó sutil los papeles, dándoles una apariencia de importancia aún mayor. Marqué el número del licenciado Soria, el notario de confianza que había conocido a mi familia durante décadas. La línea daba tono después de las 10 de la noche. Dudé si era correcto llamar tan tarde, pero la urgencia de los acontecimientos no me dejó alternativa. Al tercer timbrazo, su voz grave contestó. Dudé unos segundos, pero finalmente dije las palabras que marcarían el rumbo de mi historia. Licenciado, necesito cambiar mi testamento, hoy mismo. El notario escuchó en silencio. Le relaté brevemente lo sucedido, la humillación recibida, la presión de Julián y Claudia, la amenaza de despojo. Soria no preguntó demasiado, solo aseguró que podría ayudarme. Su tono era el de quien sostiene una promesa antigua. Me solicitó reunir toda la documentación y prepararme para vernos al día siguiente temprano. Su voz transmitía respeto y comprensión, nada de juicio ni piedad forzada. Colgué el teléfono y dejé caer la cabeza entre las manos, sintiendo cómo se aliviaba un peso apenas con la decisión. No era venganza lo que buscaba, era justicia y sobre todo protección de aquello que ya no podía defenderse por sí solo. Caminé despacio por el cuarto, guardando de nuevo los testamentos y las cartas en la caja metálica. El roce del metal contra la madera parecía indicar que, decida lo que decida, sería recordado por generaciones. Me detuve en la puerta del dormitorio antes de apagar la luz. Volví la vista al baúl, al cuadro de mi esposa, a la sombra larga que proyectaba el ropero. Era como si ella, en su ausencia sólida, aprobara la decisión tomada. Cerré los ojos y dejé que la calma, por primera vez en días, recorriera mi cuerpo. Esa noche, la resolución me sostuvo en pie, aunque solo yo supiera el alcance de lo que había comenzado. Al acostarme, la hacienda entera pareció respirar en sincronía conmigo. No había llanto, no había rabia, únicamente una certeza húmeda y profunda. Los recuerdos agolpados en cada rincón eran testigos mudos de una nueva etapa. La luna, colándose por la rendija de la cortina, bañaba los papeles sobre la mesa con una luz distinta. «Esto es por ti y por todos los que vinieron antes», susurré. Mañana daría el siguiente paso y mi decisión, al fin, se haría irreversible. Al día siguiente, el aire de Zacatecas parecía más limpio, como si la decisión de la noche anterior hubiera despejado algo en la atmósfera. Me levanté muy temprano antes de que el sol acariciara los tejados rojos del pueblo. Me duché, vestí la camisa blanca recién planchada y saqué del armario la chaqueta oscura. Preparé la carpeta con todos los documentos necesarios, asegurándome de no dejar ningún papel atrás. Era la primera vez en años que sentía el corazón firme ante lo que se avecinaba. Caminar por el patio de la hacienda, con la carpeta bajo el brazo, tuvo un sabor diferente. El rocío matinal daba a las piedras un brillo discreto y el olor a tierra mojada hacía más intenso el recuerdo de tantos días sembrando justicia y trabajo en ese mismo suelo. Respiré hondo antes de cerrar la puerta. Las llaves tintinearon en mi mano. Ese día no solo llevaba conmigo mi testamento viejo, también la determinación de proteger el legado de generaciones. La calle estaba prácticamente vacía. Saludé al panadero que pasaba con su bicicleta, levantó la mano y sonrió sin saber que hoy cambiaría el rumbo de mi familia. Crucé tranquilamente la plaza principal, observando cómo se desperezaban los primeros comercios. Había una calma especial en el aire,
como si el pueblo supiera cuán importante era cada paso que daba hacia la notaría. Caminé despacio, disfrutando ese silencio temprano, acompañando mis pensamientos de la sombra larga que mi figura proyectaba sobre los adoquines. Al llegar a la oficina del licenciado Soria, lo encontré aguardando tras su escritorio de madera sobria. Los ventanales dejaban entrar luz dorada, iluminando cientos de carpetas perfectamente alineadas, y un reloj antiguo marcaba las horas con solemnidad. El saludo fue silencioso, breve. Soria me invitó a sentarme frente a él y colocó sobre la mesa una carpeta de cuero nueva, el símbolo palpable de lo que estaba a punto de sellar. Comencé a contarle con detalle los sucesos recientes, la humillación en la boda, la presión de Julián y Claudia, la noche angustiante revisando el testamento anterior. Soria escuchó con atención, tomando notas con mano firme mientras asentía. Cuando terminé, dejó el bolígrafo a un lado y me miró a los ojos largamente. Se puede proteger el patrimonio familiar, don Ezequiel. Podemos incluir cláusulas para evitar ventas indebidas y garantizar su voluntad a futuro, dijo con voz pausada y respetuosa. La propuesta me devolvió una sensación de control. Sabía que ese documento no solo sería un acto burocrático, sino un escudo legal ante cualquier intento de abuso. Soria leyó en voz alta cada sección del Nuevo Testamento, asegurándose de que yo entendiera hasta el último detalle. Hizo énfasis en la imposibilidad de cambiar disposiciones sin mi consentimiento directo o sin supervisión ante notario. Sentí que cada palabra grabada en el papel era una victoria silenciosa que me devolvía algo que me habían intentado arrebatar. Tomé la pluma con firmeza y firmé el documento, sintiendo un temblor honesto en las manos. No era miedo, era la emoción contenida de quien cruza un umbral. Soria añadió su sello y estampó la fecha. Rasgó delante de mí el testamento anterior, haciéndolo trizas sobre la papelera. El sonido del papel al romperse resonó más fuerte de lo esperado, como si se cayera un muro invisible. Al recoger el Nuevo Testamento, supe que ese acto cambiaría todo en nuestra historia. El notario cerró la carpeta de cuero y la deslizó hacia mí. Esta vez nadie podrá tocar su hacienda, don Ezequiel, aseguró con convicción. Sostuve la carpeta unos segundos antes de guardarla en el maletín. Dimos la mano. En ese apretón largo y silencioso se selló no solo un acuerdo legal, sino la complicidad entre dos hombres que entienden el peso del compromiso. Soria prometió custodiar una copia y avisar a los testigos de confianza en caso de disputa. Salí de la notaría sintiendo los hombros más ligeros, como si el peso de la traición se hubiera disipado. El aire fresco golpeó mi rostro. Caminé despacio, acariciando la superficie de la carpeta con el pulgar. Las campanas de la iglesia cercana marcaron la hora, recordándome que aún tenía asuntos importantes que atender. Me detuve un momento en la plaza y observé a los niños jugando, libremente, ajenos a los asuntos de los adultos y sus heridas ocultas. De regreso a la hacienda, el sol estaba en lo alto y el calor comenzaba a apretar. Entré por el portón con pasos decididos. Me detuve en el zaguán y observé cada rincón con nuevos ojos. Sabía que la batalla legal podía apenas estar empezando, pero la mayor parte ya la había ganado, la que se da por dentro, la de no rendirse, la de elegir quedarse en pie ante los que quieren verte caído. Guardé la carpeta con el Nuevo Testamento en el fondo del escritorio, debajo de otros papeles menos importantes. Preparé un café y me senté al pie de la ventana para pensar. Miré la taza humeante y disfruté de la certeza tranquila de haber actuado a tiempo. Las dudas exhaustas de la noche pasada no tenían ya cabida. Me permití cerrar los ojos unos segundos, escuchando el zumbido de los grillos en el jardín, el rumor lejano del pueblo recuperando su cotidiano ritmo. Pensé en mi esposa
y sentí que, de algún modo, aprobaba en silencio cada paso de este día. Antes de irme a descansar, recorrí los corredores de la hacienda suburbana. Toqué las paredes, respiré profundamente el aroma familiar. De vez en cuando, la dignidad se recupera con gestos silenciosos, con actos que no requieren testigos. Esa noche dormiría sin el peso del miedo a perderlo todo. Había firmado no solo un papel, sino la salvaguarda de mi historia y el respeto que de ahora en adelante exigiría para mí y para los que todavía pueden entender lo que eso significa. La tarde cayó despacio sobre la hacienda, tiñendo los muros de un dorado suave que apenas maquillaba la inquietud en mi pecho. Sabía que Julián y Claudia regresarían, tal como advirtieron, y esa certeza no me hizo temblar. Al contrario, me sentí preparado. El maletín con el Nuevo Testamento esperaba, oculto bajo el abrigo colgado en la percha junto a la entrada. Las llaves tintineaban discretamente cada vez que pasaba cerca, como recordando su doble valor en este momento. Unos pasos resonaron en el patio de grava. Observé tras la cortina y los vi acercarse, acompañados de ese mismo aire de prisa y autoridad que la costumbre les ha dado últimamente. Julián golpeó la puerta con decisión. Abrí sin apuro, invitándolos a entrar con un gesto simple y callado. Claudia inspeccionó la sala con la mirada aguda, buscando cualquier señal de debilidad. Vi cómo sus ojos se detenían en el abrigo colgado, pero no se atrevió a preguntar nada. Sin rodeos, Julián me dijo: «Ya tienes nuestra respuesta. Venimos por las llaves, papá». Su tono era menos cordial que otras veces, cargado de urgencia y esa ansiedad velada que brota cuando el poder se escapa de las manos. Guardé silencio, dejándolos hablar primero. Esperaban mi rendición, pero ofrecí calma. Claudia insistió: «Es momento de dejar de aferrarte a lo que ya no puedes cuidar. Haz lo correcto por la familia». Me acerqué a la mesa, donde el sobre con algunos documentos viejos yacía desde la mañana. Tomé las llaves y las deslicé con lentitud entre los dedos, mirando por la ventana el polvillo suspendido bajo la luz. «La hacienda no está en venta», contesté con firmeza, sosteniendo la mirada de Julián y colocando las llaves de nuevo junto al borde de la mesa, lejos de su alcance. Sentí la ola de decepción y enojo cruzar el rostro de ambos. Claudia endureció el gesto y acercó el bolso como preparándose para tomar lo que no le correspondía. «¿Para qué alargar el sufrimiento, Ezequiel?», dijo, suave pero con veneno. Julián alzó la voz, su paciencia agotada. «Si no cedes, jamás volverás a vernos». El silencio que siguió a esa amenaza fue grueso como piedra. Mis manos apretaron el abrigo, sintiendo el borde rígido del sobre donde resguardaba el testamento renovado. Recordé entonces la carta vieja de Julián, esa promesa infantil de nunca faltar al respeto. Sentí como un quiebre invisible se afianzaba entre nosotros. Respondí sereno: «Prefiero la dignidad al chantaje. Lo que han venido a buscar aquí ya no les pertenece». Julián apretó los puños y miró hacia el suelo, quizás esperando que cediera por compasión o costumbre. No hubo marcha atrás, ni para ellos ni para mí. La tensión se volvió insoportable. Claudia se levantó, recorriendo la habitación impaciente. El eco de sus tacones en el suelo retumbó más profundo que cualquier argumento legal. Afuera, el viento movía suavemente las hojas del naranjo, como si la naturaleza, vieja aliada, presenciara esa escena dolorosa. Matilde pasó por la puerta del patio y, al ver la reunión, asintió apenas, confirmando que la noticia de la disputa ya circulaba en los alrededores. Julián finalmente se acercó, la voz quebrada por la frustración: «Te vas a quedar solo, papá. Nadie gana en esta pelea». Bajó la cabeza y susurró algo que no alcancé a escuchar del todo:
Claudia, sin girar, recitó fríamente que pronto encontrarían otras formas de asegurarse lo que les corresponde. Observé sus espaldas mientras se dirigían a la puerta. El orgullo removido, pero incapaces de romper la firmeza que el Nuevo Testamento protegía en silencio bajo mi abrigo. Cerré la puerta suavemente tras ellos, respirando hondo. El peso del sobre dentro del abrigo se sintió más liviano ahora, símbolo de la barrera real que había levantado entre la traición y mi legado. Miré el reloj de pared. Aún era temprano, pero el día ya me había arrebatado toda intención de distracción o alegría. Sirviéndome un vaso de agua, caí en cuenta de que el silencio que quedaba era tan necesario como justa había sido mi negativa. Di una vuelta breve por el corredor, asegurando cerraduras y ventanas, mientras una lluvia fina comenzaba a caer sobre los vitrales. Las gotas repicaban como avisos de que afuera el mundo seguía en movimiento, impasible a los dramas internos de una familia. Me senté en la sala y, apoyando el maletín sobre las rodillas, repasé mentalmente cada decisión tomada. El temor, poco a poco, dejó lugar a la certeza de haber hecho lo correcto. Miré las sombras de la tarde reflejarse en el piso encerado y supe que ese día mi batalla no se había librado con gritos ni con papeles lanzados al aire, sino con la convicción tranquila de quien sabe qué legado quiere dejar. El abrigo colgado, ahora con el sobre seguro, y la casa en silencio eran mi escudo. Afuera, las nubes se abrían apenas, prometiendo que la tormenta que venía no sería más fuerte que mi decisión. La mañana siguiente llegó cargada de una calma tensa. Amanecí temprano, el aire fresco colándose por la ventana abierta. Sabía que hoy no podía posponer lo inevitable. Después de preparar un café, acomodé la mesa principal del salón de la hacienda y reuní los documentos viejos junto al sobre con el Nuevo Testamento. Había avisado a Matilde y a 2 trabajadores de confianza que se unieran como testigos. Quería que la claridad fuese la regla, no la excepción. Al poco tiempo, Julián y Claudia llegaron acompañados de su abogado. Sus miradas solo confirmaban el desgaste de los últimos días. Traían los rostros duros, la esperanza vestida de acusaciones. La sala, grande y luminosa, se llenó con murmullos bajos y pasos cortos. Afuera, las hojas del patio danzaban con el viento. Claudia fue la primera en hablar, pidiendo que todo se resolviera de una vez. Julián evitaba encontrar mis ojos, una sombra de remordimiento en el fondo. Les pedí que se sentaran. Tomé el sobre con los documentos antiguos y despacio, en silencio, retiré el testamento anterior. Lo exhibí frente a todos, sosteniendo por última vez la escritura confiada hace años, la que ahora ya no respondía ni protegía mi verdad. Sin un solo temblor, rasgué el testamento viejo en varios pedazos, dejándolos caer en el cesto, cada fragmento un adiós a la ingenuidad y a la confianza quebrada. El silencio fue rotundo, solo interrumpido por el roce del papel al romperse. Todos me observaron, algunos incrédulos, otros expectantes. Saqué el Nuevo Testamento, el de la carpeta sellada por el notario, y lo coloqué sobre la mesa para todos. Matilde se acercó, presenciando cada gesto, su rostro serio y atento. Noté la sombra de nerviosismo en el abogado de Julián, que buscó rápidamente la mirada de su cliente sin encontrar decisión alguna. El notario, licenciado Soria, apareció finalmente con los testigos, preparado para certificar la validez de todo el proceso. Su presencia impuso respeto y cerró la puerta a cualquier argumento vacío. Leí en voz alta la parte fundamental del Nuevo Testamento, señalando la imposibilidad de vender, hipotecar o modificar mi voluntad sin supervisión legal. Enfatizaba que el legado familiar está blindado para proteger la memoria y dignidad de quienes nos precedieron. Claudia intentó interrumpir, pero licenciado Soria la silenció con pocas palabras.
Todo es legal. Esta es la voluntad del titular de la hacienda, subrayó con voz grave. Julián, pálido, abrió la boca sin emitir sonido al principio y luego se encogió en el respaldo de la silla. Afuera los pájaros seguían cantando, ajenos a la pequeña tragedia humana aconteciendo bajo ese techo. Los testigos asintieron, firmando el acta que Soria preparó con diligencia. Sentí la tensión en los hombros ceder un poco, como si por fin el peso invisible de las dudas se hubiera desplazado. Observé el reloj de la pared, el mismo que acompañó discusiones y reconciliaciones durante décadas, marcando la hora exacta donde mi dignidad recuperaba su lugar. Guardé con cuidado el Nuevo Testamento, entregando una copia a Soria frente a todos. Julián hundió el rostro en las manos, murmurando algo que nadie escuchó. Claudia, con los ojos vidriosos y la voz quebrada, se levantó abruptamente y salió sin despedirse. El abogado empacó deprisa sus papeles, evitando tropezar con los testigos. Matilde permaneció en silencio, alzando una ceja como señal de que todo estaba al fin dicho. Sentí entonces la fuerza callada de esos vínculos viejos que sobreviven al conflicto. Caminé hasta la ventana y me permití ver el patio. El cielo estaba despejado, el aire cargado de promesas nuevas. Por primera vez en días sentí que la casa me pertenecía de nuevo, que el eco de mi esposa y la memoria de mis padres no serían vendidos ni traicionados. Los murmullos se fueron apagando, dejando sitio al respiro limpio y tranquilo de la hacienda, que me recibía como el único guardián legítimo. El licenciado Soria se acercó y con un apretón de manos selló la confianza. Matilde me palmeó suavemente el hombro, sin decir nada, pero dejando claro que entendía la gravedad del momento. Observé de nuevo el sobre con el testamento, ahora con el nombre de Ezequiel, grabado en letras nuevas, flamantes y tranquilizadoras. Recogí los pedazos del Viejo Testamento y, junto a Matilde, los arrojé a la pequeña chimenea del salón. El papel se consumió rápido. Las llamas bailaron apenas unos segundos, llevándose consigo el peso del tiempo y los errores. Respiré despacio, mirando cómo la brasa roja se apagaba, sintiendo la presencia invisible de los que ya no están, pero siguen sosteniendo mi voluntad. Me quedé un momento largo junto al fuego, apreciando el silencio renovado, el rumor suave de la vida regresando poco a poco. Afuera, alguien cerró el portón. Sabía que por fin el pasado había quedado atrás. La próxima noche dormiría sabiendo que había hecho justicia para mi familia y, sobre todo, para mí mismo. El atardecer tiñó el jardín de la hacienda con tonos ámbar y naranjas, proyectando sombras largas sobre el césped recién regado. Salí al exterior con paso lento, llevando conmigo un pequeño manojo de papeles viejos, trozos del testamento anterior y cartas que ya no dolían, pero tampoco pertenecían al presente. Sentí la brisa fresca en el rostro, se coló entre mis cabellos canosos y recordó mi infancia, cuando corría entre los mismos árboles que hoy me ofrecían sombra y compañía. Me senté en el banco de hierro forjado, el mismo que mi esposa eligió hace tantos años para ver a Julián jugar cuando era niño. Miré el horizonte sereno, el pueblo a lo lejos y el rumor tenue de algunas voces. Esos sonidos eran diferentes a los de la ciudad, envolvían el territorio y a uno mismo con promesas de paz. Respiré despacio, dejando que el pecho se expandiera, libre por fin del peso del temor y la incertidumbre. Saqué los papeles y uno a uno los deslicé sobre una pequeña hoguera improvisada en un rincón de piedra. Miré cómo las llamas devoraban los nombres, las fechas y hasta las firmas antiguas. El humo ascendía azul y ligero, llevando con él las últimas dudas y angustias que me habían torturado durante días. Pensé en mi padre y en la responsabilidad heredada y sentí que por primera vez
Estaba a la altura de esa tradición. Recordé las palabras de mi esposa, su consejo independiente del tiempo y la distancia. Siempre haz lo correcto, Ezequiel. Las repetí en voz baja, dejando que se mezclaran con el crujido de la leña. No hubo lágrimas ni rencor, más bien una gratitud serena por haber resistido lo suficiente para defender lo que importaba. Miré hacia la hacienda y sentí que nunca antes había pertenecido a ella tan verdaderamente como en ese momento. Mientras la fogata menguaba, una niña del pueblo se acercó al portón, juguetona, saludó con la mano y se alejó riendo. Ese gesto inocente me pareció una señal, una promesa muda de que la esperanza y la vida siempre encuentran caminos nuevos. Decidí entonces que el legado de la hacienda no sería solo protección, sino también apertura para quienes vengan con bondad y respeto. El sol ya se ocultaba detrás de los cerros, dejando su luz plateada en las paredes blancas. Levanté la mirada al cielo y me sentí acompañado por todos los que alguna vez habitaron ese lugar. No era nostalgia, era la elegante compañía de quienes nos inspiran aún después de irse. Cerré los ojos y respiré el aroma fresco de la noche que llegaba sin apuro, como si supiera que todo estaba finalmente en su lugar. Pensé en Julián y Claudia, en la distancia que el conflicto había creado. Por momentos, extrañaba al hijo pequeño, a la familia unida, pero acepté que algunas separaciones eran necesarias para preservar el respeto propio. Perder la sangre duele, pero perder el honor duele más, murmuré. Esta frase se quedó suspendida en el aire, flotando entre los rosales y la memoria compartida del patio. Miré mis manos, aún firmes a pesar de los años. Habían trabajado la tierra, protegido este hogar y ahora sostenían la paz lograda con tanto esfuerzo. El banco bajo el peso de mi cuerpo crujía suavemente, recordándome que la edad no es renuncia, sino otra forma de presencia y vigilancia. Sonreí al pensar que, aunque la soledad sea dura, la dignidad lograda nunca decepciona. Desde la ventana de la cocina, Matilde me observó un momento y alzó una taza en señal de saludo. Ese sencillo gesto, discreto y lleno de sentido, me reconfortó más que cualquier palabra. No estaba solo del todo. Siempre quedan cerca aquellos que entienden y respetan la historia propia. Agradecí en silencio su complicidad silenciosa, invisible pero vital. El aire nocturno trajo consigo las primeras estrellas. Me quedé contemplando el cielo, dejando que pensamientos y recuerdos fluyeran a su propio ritmo. La hacienda reposaba tranquila. La amenaza del despojo se había disipado y por fin el corazón latía sin sobresaltos. Me sentí en paz, pleno en mi batalla silenciosa, y agradecí cada obstáculo que me enseñó a resistir sin perder la calma. Recogí los restos de la hoguera y los esparcí sobre la tierra. La ceniza mezclada con la tierra era una especie de cierre y de semilla para todo lo que vendría después. Sonreí pensando que algún día, cuando la vida lo permita, alguien digno cruzará estas puertas y entenderá lo que es custodiar más que una propiedad, custodiar memoria y sentido. Hoy esa voz callaba, pero la semilla ya estaba plantada. Me levanté del banco, estirando las piernas poco a poco. El patio se cubría de sombras suaves y la brisa nocturna me cobijó en el trayecto de regreso a casa. Antes de entrar, volví la vista para contemplar la escena. El jardín en penumbra, el humo disipándose y la puerta abierta. Sabía que la decisión estaba tomada. Faltaba aprender a vivir con todo lo perdido, pero también con lo recuperado. Mañana, por fin, podría mirar el nuevo día sin temor al pasado. La noche llegó despacio sobre la hacienda, envolviéndolo todo en un aire de quietud difícil de encontrar en otros tiempos. En la baranda me serví una taza de café caliente, sintiendo ese calor ligero entre las manos. El día había sido largo y silencioso,
pero distinto a los anteriores. No había ansiedad, ni ese peso sordo en el pecho, solo la calma que queda después de una tormenta bien enfrentada. La luz suave de la lámpara caía sobre la mesa donde descansaba la carpeta de cuero con el testamento. Me tomé un momento para mirar alrededor. El jardín en penumbra, el aroma a tierra y a flores nocturnas, el eco lejano de risas del pueblo al otro lado del portón. Todo eso era parte de mi vida y también de mi despedida de lo que fue. El viejo reloj de pared marcó las 12 con un sonido pausado, cada campanada recordándome que otra página se doblaba en el calendario invisible de los años. Pensé en Julián y Claudia, seguramente distantes en sus pensamientos, lejos de esta casa y de mi nuevo rumbo. Me dolía la distancia, pero no me arrepentía. La dignidad no se negocia. Si algo aprendí tras este episodio es que el respeto, cuando se pierde, solo vuelve si uno lo exige primero hacia sí mismo. Mi esposa habría entendido, lo sé, porque fue ella la que me enseñó a no callar ante la injusticia. Recordé su risa filtrándose desde la cocina, el eco de su voz, aconsejando con paciencia cuando la vida se torcía. Mi memoria la trajo nítida por un instante. Ezequiel, la herencia es un acto de amor, no de sumisión. Sus palabras pesaban menos que el orgullo, pero más que cualquier resentimiento. Cerré los ojos y agradecí que su espíritu, aún invisible, guiara mis decisiones. Respiré hondo y tomé la carpeta, abriéndola una última vez esa noche. Pasé los dedos por el papel grueso, la tinta fresca, la firma bien trazada. Contemplé el valor real de ese documento, no la tierra ni las llaves, sino la garantía de que no se va a entregar la historia de un linaje a manos apresuradas o voluntades egoístas. El testamento era ahora símbolo y escudo de algo mayor. Me incliné hacia adelante, mirando las líneas oscuras del café en la taza. Pensé en quienes me escuchan y me ven, en tantas familias atravesando pruebas similares. No es fácil tomar decisiones que nos separan de quienes amamos, pero es necesario cuando la integridad está en juego. Suspiré, deseando que de mi relato alguien saque valor para plantar un límite, por duro que sea. Oscureció más. El viento movió apenas la cortina de la puerta. Desde el pasillo, el reloj volvió a sonar, menos severo, quizás más cercano a una melodía familiar. Mi sombra se proyectó en la pared, recordándome la suma de años, errores, cicatrices y aciertos que me han traído hasta aquí. Nadie llega intacto a la vejez, pero uno puede llegar con la frente alta y el corazón en calma. Los días de dolor pasan, pero la dignidad permanece si uno la cultiva y la defiende. Por eso, hoy, aunque echo de menos ciertas risas y ciertas voces en la mesa, me sé en paz. Invito a quienes han oído mi historia a reflexionar sobre el precio de la armonía mal entendida, esa que calla todo conflicto para no incomodar, pero siembra resentimientos que nunca cicatrizan. Me quedé escuchando los sonidos pequeños de la casa, la madera crujiendo, la cucharita chocando contra el borde de la taza, el canto apagado de un grillo afuera. Esos ruidos simples me anclaron en el presente, lejos de reproches, cerca del alivio. La vida continúa su curso, siempre brindando nuevas oportunidades para empezar, sin importar la edad, el dolor o los recuerdos. Apoyé la carpeta con el testamento nuevamente en su sitio seguro y apagué la lámpara. Me incorporé despacio, permitiéndome disfrutar la frescura de la noche y mirar el cielo lleno de estrellas. Pensé que la mejor herencia es la honestidad, el ejemplo y la voz serena que invita a los demás a buscar respeto allá donde aún no lo tienen. Si tú, quien oyes mi relato, has sentido alguna vez que tu valor fue ignorado, recuerda, la verdadera herencia es el respeto que cultivamos hacia nosotros mismos. No calles ante la injusticia.
Levanta la voz cuando sea necesario, aunque duela. Protege lo que amas no solo con palabras, sino con actos firmes y silenciosos. Me quedé un último instante en la baranda, contemplando la hacienda y el futuro incierto que espera. El silencio fue mi testigo, la noche mi cómplice. Cerré la puerta suavemente, seguro de que pase lo que pase, nadie podrá arrebatarme lo que de verdad importa, la dignidad conquistada en silencio. Gracias, de corazón, por haberme acompañado hasta el final de esta historia. Si te llegó lo que viví, te invito a suscribirte a La Voz del Abuelo y activar la campanita, así no te pierdes ninguna historia que compartimos todos los días. Déjame tu comentario si alguna vez tuviste que proteger lo que más te importa, como yo hice con ese testamento. Comparte este video con quienes valoran la dignidad y el respeto en la familia. Aquí siempre tendrás un lugar para contar tu historia. Que nunca se apague la llama del respeto.